Hola con todos y bienvenidos a un video más del canal. En este caso vamos a seguir resolviendo ejercicios basados en ciclos de potencia, pero esta vez vamos a aumentarle un poquito más de nivel. Vamos a ver que en este ejercicio vamos a utilizar balances de masa y energía para lo que es el ciclo como tal y de esta manera obtener más datos. Bien, el ejercicio nos dice que en la planta termoeléctrica que se presenta a continuación se cuenta con una turbina de alta y de baja presión. La primera extracción ingresa a un precalentador de agua de alimentación con el fin de intercambiar calor con la corriente 6 e incrementar su temperatura. El vapor ingresa a la turbina 1 a 7000 kPa y 600 grados centígrados y sale a 350 kPa. La primera extracción se hace a una presión de 900 kPa, es decir, la corriente 3 va a tener esa presión mencionada y sale como líquido saturado del precalentador, corriente 7. Y la corriente 1 sale a una temperatura menor que a la temperatura de la corriente 7. Esto no quiere decir que este dato vendría a ser de 7 menos T1 igual a 8 grados centígrados. Ya por ahí debemos pensar que debemos hallar primero la corriente 7 para poder hallar T1. Ahora nos dice que la salida del condensador se asume como líquido saturado y la presión de la corriente 8 es 350 kilopascal, la cual se ajusta por la válvula de expansión. Dice, la eficiencia isentrópica de la turbina es 0,86 y la de la bomba es 0,90. Vamos a asumir que para ambas turbinas es la misma eficiencia. Ahora, nos dice que grafiquemos los diagramas PV, TS y logaritmo de pH. También nos pide realizar un balance de energía y determinar la eficiencia del ciclo, térmica del ciclo. El literal A lo vamos a dejar para el final porque es un poco tedioso graficarlo porque por lo general, bueno, la resolución la hice a mano, pero lo primero que se necesita hacer es llenar toda la tabla de corrientes y también, bueno, la tabla de balance de energía, que es lo que nos está pidiendo en el literal B. Ahora, el primer paso es, bueno, una vez leído el problema, comenzar a ajustar los datos, es decir, meter los datos en las tablas para partir de ellos. Nos dice que, bueno, la corriente de salida del boiler, que en este caso es el caldero, se realiza a una temperatura de 600 grados centígrados y 7000 kilopascal. También nos dice que la primera extracción se realiza a 900 kilopascal, es decir, la corriente 3, y que también sale de este conjunto de turbinas a una presión de 350, que es que es la presión en la corriente 4. También nos menciona el problema que la corriente 5 sale como líquido saturado, que es justamente lo que sale del condensador, y que la corriente 7 también se debe asumir como líquido saturado, que es la salida de este intercambiador de calor. Y bueno, nos menciona también que la presión de la corriente 8 es 350. Y bueno, esta casilla que está de amarillo, que es el dato que nos dan aquí, que nos dice que T7 menos T1 es igual a 8 grados centígrados. Ahora, como el video anterior, vamos a partir de ver qué equipos o qué corrientes tienen iguales condiciones, ya sea de presión o temperatura. En este caso, el boiler o el calero es un equipo que trabaja por lo general a presión constante. Entonces, partiendo de ese dato, la presión en uno va a ser igual a la presión en 7, perdón, en 2. Ahora, el condensador también es otro equipo que trabaja a presión constante. Por lo tanto, 5, 8 y 4 van a tener la misma presión. En 5 es la misma presión que en 4. Y bueno, y también nos dicen que 8 trabaja la misma presión porque es un condensador, pero este dato ya no los da el ejercicio. Ahora, ¿qué más podemos asumir como constante? En un intercambiador de calor, por lo general, las entradas tienen la misma presión, la entrada y salida de, por ejemplo, en este lado la corriente caliente tiene la misma presión y en el otro lado, que es la corriente fría, que es entre 6 y 1, también tiene la misma presión. Por lo tanto, la corriente 3 y la corriente 7 tienen la misma presión. En este caso, 3 ya no los dan de datos, entonces sería la corriente 7 igual a la presión en 3. Y lo mismo para en este caso 1 y 6. 1 ya la tenemos, entonces la corriente 7 es igual a la corriente, perdón, la corriente 6 es igual a la presión de la corriente 1. Ahora, tenemos también 3', 4' y 6'. Como en el video anterior mencioné que bueno, esta anotación que le doy a las corrientes es porque estamos trabajando con equipos
de manera isoentrópica. Es decir, ahora vamos a tener una turbina, otra turbina y la bomba que es este grafiquito que ustedes pueden ver aquí. Dicho eso, 3' va a tener la misma presión que 3 y 4' va a tener la misma presión que 4 y así para la corriente 6', que es 6. Listo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, ya tenemos una fila la fila de, perdón, la columna de presión totalmente llena. El siguiente paso es ver qué propiedades tengo y a partir de ellos determinar más datos. Es decir, que bueno, aquí con una condición de saturación ya puedo hallar las demás propiedades. En este caso, ya puedo hallar temperatura y las demás. Estamos hallando el volumen porque nos piden graficar un gráfico PV. Ahora, para un líquido saturado, de saturación de la presión, que es el dato que nos dan. Recordar que el fluido de trabajo en este ejercicio es el agua. Entonces, este macro de Excel está configurado para lo que es el agua. Voy a tratar de dejarles el enlace, no el enlace, sino el archivo para que tengan el macro de Excel de bueno, basado en el agua. Posteriormente, en otros ciclos, como el de compresión a vapor, vamos a tratar de hacerlo con otro tipo de refrigerantes, en este caso el R134A, el CO2, etcétera, etcétera. Ahora, volviendo al tema, lo mismo se puede hacer para la entalpía, en este caso, como es líquido, HL de la presión, para la entropía lo mismo, y para el volumen igualmente. B, en este caso, para el volumen se necesitan dos propiedades independientes, pero como ya tenemos llena, bueno, no, esto sí, no fuera condiciones de saturación, pero como si es en una condición de saturación, como es líquido saturado, entonces vamos a poner BL de la presión y listo. Tenemos la fila 5, ya la corriente 5 totalmente llena. Y lo mismo podemos hacer en este caso para lo que es la corriente 7. Voy a ponerlo así, voy a borrar esto. Listo, tenemos ya la corriente 7 también llena. Vamos a ver si estamos tomando bien las celdas, sería de la presión, si la está tomando. Y lo mismo para el caso del volumen. Ojo que las unidades con las que trabaja el macro son las que he puesto aquí. Entonces, si en algún ejercicio nos da en grado Fahrenheit, grado ranking, tratemos de llevarlos a las unidades que el macro trabaja, es decir, grados centígrados, Pascal, y las que pueden observar aquí. Bueno, ahora ya tenemos la corriente 5 y 7. ¿Qué más podemos llenar? Podemos ya llenar el espacio de, a ver, sí, podemos llenar ya el espacio de aquí, que está pintado amarillo, porque ya conocemos T7. Entonces, T1 aquí va a ser igual. T1 vendría a ser a T7 menos 8. Entonces, ya tengo T7 menos 8 y tengo la temperatura en 1. Entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos dos propiedades independientes con las cuales podemos hallar las demás propiedades. Entonces, vamos a hacer esto. En este caso sería H, tenemos presión y temperatura, H de PT, la presión, y tenemos la temperatura. Y lo mismo hacemos para el caso de la entropía y para el caso del volumen. Cogimos la celda, es el PC, P esta, y P es la data. Esto deberíamos hacerlo súper concentrados porque si nos equivocamos en una celda nos va a dar mal el dato. Por ejemplo, en el caso de aquí, ya me di cuenta que salió el mismo valor. ¿Por qué? Porque no cogí S, cogí H. Entonces, S de PT, y ahí sí. Por eso les digo que hay que hacerlo súper concentrado, porque un error en una celda nos altera todo la resolución del ejercicio. En este caso, como no es condición de estructuración, lo que vamos a hacer es colocar E de PT, P de PT, de la presión y la temperatura que ya hay. Listo. Ahora, para determinar el estado, voy a mover estos cuadritos
Les voy a colocar un más a la derecha porque quiero hacer lo siguiente. En este caso, para determinar qué estado es el que se necesita, vamos a hacer como si tuviéramos condiciones de operación. Necesitamos poner la entalpía de vapor de la presión y la entalpía de líquido de la presión. ¿Con qué finalidad? Básicamente para comparar en dónde se encuentra esta entalpía. Esta entalpía es mucho menor a la entalpía de vapor y también es menor a la entalpía de líquido. Por lo tanto, se cumple que esta corriente está en un estado de líquido comprimido. A ponerle comprimido. Y así determinamos el estado en este caso, de la corriente 1. Lo mismo que hicimos en la corriente 1, vamos a hacer para la corriente 2. Es decir, que en este caso, entropía y volumen se determinan de igual manera, porque tenemos dos propiedades independientes con las cuales poder utilizar. Y vamos a ver si coge las celdas correctas, la coge las celdas correctas. Entonces, vamos bien. Y asimismo, vamos a calcular lo que es la entalpía de vapor y la entalpía de líquido, que vendrían a ser las mismas porque es la misma presión. Entonces, comparando esa entalpía, 3650 es mucho mayor a la entalpía de vapor. Bueno, no exageradamente mayor, pero sí mayor. Eso quiere decir que ya es un estado de vapor sobrecalentado. Y sobre, tiene sentido porque es un boiler. Lo que hace generalmente el boiler es le ingresa líquido y sale vapor sobrecalentado o por último vapor saturado para alimentar a la turbina, que generalmente trabaja con un fluido en estado de vapor. Ahora, ya tenemos estas corrientes llenas, ¿qué podemos hallar? Podemos hallar la corriente 3, pero ¿cómo la vamos a hallar? En este caso, 3'. Vamos a hacer uso de 3'. ¿Por qué? Porque vamos a asumir que este equipo trabaja inicialmente con una eficiencia isentrópica, que es por eso que se pone la notación de 3'. En este caso, si ya tenemos la corriente 2 llena, al ser isentrópico, la entropía en 2 va a ser la misma entropía en 3'. Entonces, ese dato de entropía ya lo tenemos. Tenemos aquí 3' y lo igualamos a la entropía en 2. Y así mismo, volvemos a tener dos propiedades independientes con las cuales podemos determinar las demás propiedades de la corriente. En este caso vamos en orden, vamos a hallar la temperatura. La temperatura tenemos en este caso presión, entropía, también tenemos para la entalpía, tenemos H de PS, y tenemos volumen. El volumen lo mismo, volumen de PS, de la presión y la entropía. Listo. Y así mismo podemos comparar. En este caso voy a rodar todas las celdas porque vamos a hacer lo mismo para todas. Solo que bueno, ya se va ajustando de acuerdo a el dato de presión que tengamos en esta celda. Listo. Ahora, vamos a ver si tomo la presión, si la tomo. Ahora, vamos a comparar la entalpía. La entalpía de aquí es mayor que la que está de vapor aquí, por lo tanto, sigue siendo vapor sobrecalentado 3'. Entonces también podemos guardar de alguna u otra forma sentido porque se alimenta a la otra turbina, debería seguir de alguna u otra forma en estado de vapor. Ahora, ya tenemos 3', ahora, ¿qué podemos hallar? Hacer lo mismo con 4', porque en teoría podemos hallar ya la entalpía en 3 real. ¿Cómo hallamos eso? Básicamente de la siguiente manera. Vamos a fijarnos en nuestra turbina 1, que es en base a las corrientes 2 y 3. El delta H isentrópico, ¿a qué correspondería? Sería igual a la resta de H3' menos H2. Listo. Y tiene sentido porque por lo general, por convención de signos, el trabajo en que se produce en una turbina debe tener un signo negativo porque es un trabajo que está saliendo del sistema como tal. Ahora, ¿qué debemos hacer para hallar el delta H real? Bueno, no tenemos en este caso H3 real, pero sí tenemos la eficiencia de la turbina como dato.
Nos dice que la eficiencia de la turbina es 0,86. Entonces vamos a ponerlo aquí. En este caso, turbina 1, N de eficiencia es 0,86, ya que es igual el delta H real o el trabajo real de la turbina. En este caso, como es turbina, vamos a poner igual, una cosa, igual a el trabajo, a ver, es igual a la eficiencia por el trabajo isentrópico, porque la eficiencia de la turbina se define como trabajo real sobre trabajo isentrópico. Entonces, despejando el trabajo real, nos queda la multiplicación de esos términos. A ver qué pasó. A ver, listo. Cogí mal. A ver. Sería la eficiencia de la turbina por el trabajo isentrópico. Listo. Nos da ese valor. Y ahora sí podemos hallar lo que es la corriente 3, pero su entalpía real, ya que sería igual. Si tenemos aquí 3 y 2 sería salida menos entrada, entonces H3 vendría a ser igual al trabajo real más H2. Entonces ya tenemos este trabajo real más H2, que en este caso es este, y listo, tenemos el valor de la entalpía en 3. Y asimismo, con dos propiedades independientes podemos hallar las demás propiedades. Vamos en orden, hallemos la temperatura, tenemos de presión entalpía. Tenemos ahora también lo que es el caso de la entropía, sería este de pH, listo. ¿Por qué yo cojo siempre las dos propiedades que lleno primero? Es un consejo, pero debería darse igual si yo lo resuelvo de tal manera que, bueno, ya llegué la temperatura, entonces puedo poner ahora presión temperatura o temperatura entalpía, da el mismo resultado, pero por lo general se toman las propiedades que uno tiene como datos inicialmente. Por eso es que yo siempre, digamos, puedo tener otra propiedad ya determinada, pero no, sigo utilizando pH, pH, pH o PS, dependiendo de cuál tenga. Ahora, para el caso del volumen es lo mismo. Volumen de tenía pH, listo. Voy a comparar ahora mis entalpías. Esta entalpía que yo tengo en 3 va a ser mayor a la entalpía de vapor y también mayor a la entalpía de líquido. Por lo tanto, mi corriente en 3 es vapor sobrecalentado. Y si nos fijamos, 3 y 3' deberían tener la misma condición, vapor sobrecalentado. Y si vamos bien, pues un indicio de que vamos resolviendo el ejercicio de manera adecuada. Ahora, una vez hallado 3 real, podemos hacer lo mismo que hicimos para la turbina 1, pero ahora para la turbina 2. En este caso, para 4', que vendría a ser que esta turbina trabaja isentrópicamente, es decir, una eficiencia de la turbina es 100%. Ahora, bueno, como la corriente 4' debe tener la misma entropía que la corriente en 3 real, vamos a igualarla. En este caso, entropía de 4' va a ser igual a la corriente, a la entropía de, en este caso, de la corriente 3. Y ahora, con dos propiedades independientes, podemos hallar las demás. Entonces, vamos en orden. Temperatura, en este caso va a ser de temperatura de PS, y asimismo para lo que es la entalpía y el volumen. Sería H de PS y volumen de PS. Lo interesante de, no, bueno, sí, lo interesante es que tratemos de ir llenando la tabla para tener todos los datos completos, porque digamos, si nosotros estamos en una evaluación, que es por lo general donde de alguna manera el profesor mide el conocimiento que vamos adquiriendo durante las clases, el ejercicio nos pide de tal manera algún punto, por ejemplo, nos pudo haber pedido directamente que hallemos en este caso, el trabajo real de la bomba, perdón, de la turbina 1, y eso ya la hallamos, pero nosotros estamos que hallamos todos los datos. Entonces, si en una lección nos pide solamente un literal, o sea, por ejemplo, es una prueba súper rápida de 5 minutos y te ponen el mega problema, ¿sabes qué? Allí en el trabajo real de la turbina 1. Entonces, no es necesario que llenemos toda la tabla, sino
quedarnos hasta un poquito más atrás, que fue lo que hemos hecho hasta ahorita, y determinar ya está el trabajo real de la bomba, y ese es el literal que nos piden. Te los digo porque, bueno, yo soy estudiante aún y me han evaluado así. Y bueno, hay personas, incluyéndome, que primero llena toda la tabla y después no le da tiempo de responder lo que le preguntan. Entonces debemos enfocarnos básicamente en lo que nos pide el ejercicio. Pero en este caso, como un ejercicio didáctico, estamos resolviéndolo paso a paso para que vean cómo es la resolución de este tipo de problemas en macro de Excel. Bueno, dicho esto, retomamos el ejercicio y bueno, tenemos que hallar el volumen también de PS, tenemos la presión y tenemos la entropía. Listo. Ahora volvemos a comparar lo que es las entalpías. La entalpía sigue siendo mayor a la de vapor, si tomó la misma presión, sí está bien. En este caso, como es mayor esta entalpía a la de vapor, sigue siendo la 4' vapor sobre calor. Listo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo mismo que hicimos para el caso de la turbina 1. En este caso vamos a tomarlo acá. El trabajo isentrópico de la turbina va a ser igual a ¿qué? A H4', que es esta que es aquí, menos H3 real, que es el que está acá. Y seguimos de alguna manera estando bien, porque el trabajo sigue siendo negativo. Aunque podamos decir, puede ser que la magnitud no esté bien, pero con el signo ya es un indicio de que vamos por el camino correcto. Ahora, como les dije al inicio del video, vamos a asumir que la eficiencia de la turbina es la misma en ambas. Entonces, en este caso, volvería a ser la turbina, vamos a poner aquí la turbina 2 por el trabajo isentrópico. Solo que ahora le vamos a poner acá abajo 0,6 para que solitamente, para que solo se corrija el Excel. Bueno, sigue siendo el valor negativo, es un indicio que estamos bien. Ahora, para hallar lo que es la entalpía en la corriente 4 real, vamos a hacer lo mismo. Aquí es igual el trabajo real de una turbina. En este caso vamos a fijarnos en la turbina 4, sería H4 menos H3. Por lo tanto, si yo ya tengo H3, que vendría a ser igual a H4, sería el trabajo real, que en este caso ya lo hallamos, más la corriente en 3, la entalpía de la corriente. Listo, tenemos lo que es la entalpía en 4. Y así mismo, con dos propiedades independientes ya podemos determinar las demás. Ahora, temperatura de este caso tenemos pH, lo mismo para la entropía y lo mismo para el entropía de pH y lo mismo para el vapor. Sería volumen de pH. Listo. Volvemos a comparar la entalpía y vemos que la entalpía de esta corriente 4 sigue siendo mayor a la entalpía de vapor, como que si estuviera en condiciones de saturación. Por lo tanto, el estado de la corriente 4 continúa siendo vapor sobrecalentado. Y bueno, ahora nos faltaría ya solo dos corrientes, la 8 y la corriente, en este caso 6. Si nos fijamos, hacerlo de la corriente 6 va a ser lo mismo que hemos hecho con las turbinas. Entonces, vamos a dejarla esa para el final. Ahora vamos a hallar lo que es la corriente en 8. Ya, bueno, ya tenemos como todos los datos obtenidos de la corriente 7. Entonces, ¿qué pasa en una válvula? Por lo general las válvulas son, de alguna manera, no utensilios, sino como que tampoco es un equipo como tal, pero es una herramienta que bueno, sirve para de alguna u otra forma llevar un fluido a una mezcla líquido-vapor. Pero también puede darse casos donde no del mezcla líquido-vapor, sino vapor sobrecalentado o vapor saturado. Bueno, dicho eso, las entalpías por lo general, las válvulas de estrangulamiento son isoentálpicas, es decir, que la entalpía en 7 es la misma entalpía que tenemos en 8. Entonces, si ya tenemos allá la entalpía en 7, la entalpía en 8 va a ser la misma. Entonces, tenemos la misma entalpía. Y teniendo dos propiedades independientes, podemos hallar de una u otra manera las demás propiedades. Vamos en orden, la temperatura de pH
Y bueno, también la entropía de pH, y tenemos lo que es el volumen. Tome bien las celdas, no tome bien las celdas. Este caso es C27. C27, si las tomo bien. Y lo mismo para el volumen de pH, perdón, pH, listo. Ahora, volvemos a comparar las entalpías. En este caso, la entalpía de la corriente, estamos en la corriente 8. Sí, la corriente 8. La corriente 8 tiene una entalpía de 742. Es mucho menor a la entalpía de vapor, pero es mayor a la entalpía de líquido. Como es un valor intermedio entre estos dos, ¿en qué estado se encuentra esa corriente 8? Es una mezcla, vamos a poner LB, una mezcla líquido-vapor. Entonces, ahora, ¿qué nos falta hallar? Bueno, básicamente 6 y 6 primar y 6 prima. Vamos a hacer lo mismo. Para el caso de 6' debería tener la misma entropía, es decir, como que la eficiencia de la bomba fuera del 100%. Entonces eso quiere decir que la eficiencia isentrópica, al ser del 100%, la entropía en 5 va a ser la misma en 6'. Entonces, haciendo esto, ya tenemos la entropía en 5. Ahora, debemos hallar con dos propiedades independientes las demás propiedades. Por lo tanto, en este caso tenemos presión y entropía. Tenemos también para la entalpía HTTPS, y para el volumen es igual al volumen de PS. Listo. Ahora, vamos a volver a comparar las entalpías. En este caso, la entalpía de la corriente 6' es mucho menor a la entalpía de vapor y es menor a la entalpía de líquido. Por lo tanto, la condición que tiene el estado que tiene esta corriente 6, pero bueno, en base a 6', es de líquido comprimido. Listo. Entonces, haciendo lo mismo que hemos hecho para los demás equipos, aquí es igual el trabajo isentrópico de la bomba. Básicamente es restar H6' menos, vendría a ser H5, que es esto. Y si se fijan, también es un indicio de que estamos resolviendo bien el problema, porque por lo general la bomba necesita el trabajo. No es por lo general, siempre va a necesitar trabajo la bomba para llevar un fluido de un estado P1 a un estado P2. Entonces, al necesitar ese trabajo, el trabajo que necesita es positivo. Lo mismo vamos a hacer ahora para, en este caso, el trabajo real de la bomba. Nos dice que la eficiencia de la bomba es 0,90. Vamos a colocarlo en el cuadrito del balance de energía. Bomba, aquí está, 0,90. Listo. Entonces, ¿a qué sería igual el trabajo de la bomba? La eficiencia de la bomba es igual a qué? Es igual al trabajo isentrópico sobre el trabajo real. Por lo tanto, si estamos queriendo hallar el trabajo real, ¿a qué sería igual? Sería igual a el trabajo isentrópico dividido para la entropía, perdón, la eficiencia de esta bomba, que es 0,9. Entonces, ahí ya tenemos el trabajo real. Sigue siendo positivo, es un indicio que seguimos estando bien y es cercano al otro. Entonces, de alguna u otra forma estamos bien porque 0,9 a 1 es un 10% que, bueno, sí puede ser reflejado en los valores. Ahora, una vez obtenido lo que es el trabajo real de la bomba, vamos a hacerlo para la siguiente corriente, que es la 6. Vamos a despejar ese trabajo real de la bomba, que sería igual a H6 menos H5. H5 ya la tenemos, entonces ¿a qué sería igual a H6? Al trabajo real más, en este caso, H5. En este caso, H6 va a ser igual al trabajo real que hemos hallado en la bomba más H5, que es la entalpía que ya tenemos. Entonces tenemos la entalpía en este caso
en la corriente 6 y bueno, lo mismo que hemos hecho, hallar con dos propiedades independientes las demás propiedades. Siguiendo el orden, a temperatura de este caso tenemos pH y tenemos para la entropía lo mismo, este de pH y tenemos lo mismo para el caso del volumen de pH. Listo. Ahora volvemos a comparar en este caso la entalpía que está aquí, 592 con la de vapor y la de líquido. Vemos que continúa siendo mucho menor a las dos, por lo tanto el estado que está en la corriente 6 sigue siendo el líquido comprimido como era en 6'. Y listo, hemos completado toda la tabla de corriente. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Llenar la tabla de balance de energía, que es lo que nos pide el literal B. Pero para eso necesitamos la tabla de corriente. Y de alguna u otra forma, explícitamente ya tenemos realizado el literal A. Solamente hay que comenzar a unir puntos de tal manera que, bueno, la gráfica se vaya formando. Bueno, para el balance de energía. El boiler no es un equipo que trabaje con eficiencias, por lo tanto vamos a poner aquí que no aplica, el condensador tampoco, la válvula mucho menos, y el intercambiador de calor tampoco. Ahora, ¿qué es igual el calor en cada uno de los equipos? Primero vamos viendo qué equipos podemos decir que trabajan adiabáticamente. Ahora, por lo general las turbinas necesitan, producen trabajo y no necesitan un calor. Entonces vamos a asumir que en este caso las turbinas son adiabáticas, por lo cual el calor va a ser cero. Lo mismo vamos a hacer para el caso de la bomba, otro equipo que podemos asumir que trabaja diabáticamente, la válvula igual, y lo mismo para el intercambiador de calor. Ahora, el boiler a qué sería igual? El boiler sería la resta entre H2 menos H1. A eso se le denominaría el calor absorbido del ciclo. Entonces, en este caso, el calor del boiler va a ser igual a H2 menos H1. Y listo, tenemos el calor en el boiler. Y en el condensador, ¿a qué sería igual? Sería igual a la salida menos las entradas, ¿verdad? Entonces, la salida es 5 menos 8 menos 4. Este es el balance de energía en el condensador. Sería H5 menos la suma de H4 más H8. Entonces, dicho esto, vendría a ser H5 menos las entradas, que en este caso son 8 y 4. Sería 8 más, perdón, 4 más 8. Listo. De alguna u otra forma, también podemos observar que el calor aquí está en teoría bien. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera está perdiendo energía el vapor. Entonces, si es una energía que sale del sistema, el signo de que debería tener es negativo de alguna u otra forma. Bien, una vez ya obtenidos los calores, podemos hallar lo mismo para el trabajo. En este caso, el boiler no es un equipo que necesite trabajo, por lo tanto vamos a decir que es cero, pero las turbinas sí. En este caso producen trabajo y sería igual. Para la turbina 1 ya lo tenemos aquí sacado, que es el trabajo real. Para la turbina 2 lo mismo, tendría que ser igual al trabajo que obtenemos aquí. Bueno, para el condensador no necesita trabajo, ni tampoco produce trabajo. La bomba necesita trabajo, por lo tanto es igual al valor que hemos encontrado aquí, el pH real de la bomba. Y bueno, para la válvula tampoco, no es un equipo que necesite trabajo o produzca trabajo, y lo mismo para intercambiar de calor. Entonces, ¿por qué yo he puesto aquí kilojoules por segundo en unidades de energía por tiempo? Básicamente porque necesitamos de alguna u otra manera que el balance de energía se cumpla. Es decir, que la sumatoria de trabajo más la sumatoria del calor, es decir, un trabajo neto y un calor neto, se iguala a cero.
que por lo general este es igual a cero porque estamos trabajando en ciclos que son cerrados. Ahora, ¿por qué en unidades de energía y de, y de tiempo? Porque, bueno, si hubiera habido si hubiera habido, o sea, si habría un ejercicio, un literal que nos hubiera pedido de alguna u otra manera determinar el trabajo perdido o la entropía generada, los balances deben cuadrar y es preferible trabajar en estas unidades de kilojoule por segundo. Pero bueno, en este caso no nos están pidiendo, pero bueno, para que vayan sabiendo, se trabaja con estas unidades. Aparte, es importante, muy importante trabajar con estas unidades cuando existen, en este caso, extracciones de masa. Por ejemplo, aquí en este diagrama de flujo, vemos que aquí hay una extracción. Por lo tanto, si nosotros trabajaríamos con estas unidades, deberíamos de alguna u otra forma hacer un balance de energía, pero ni siquiera nos dan un flujo másico, por decirlo así, en el problema. Entonces, aquí entra algo muy importante que debemos haber aprendido a diferenciar y en este caso, aplicar en cursos previos, por ejemplo, en balance de materia, que es asumir bases de cálculos coherentes. Entonces, ¿dónde podríamos nosotros aplicar una base de cálculo? O sí, una base de cálculo como tal, donde haya de alguna u otra manera corrientes involucradas, donde tengamos todos los datos y que, bueno, sepamos que la base de cálculo, por decirlo así, está completa. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que yo tomo la base de cálculo, a ver, vamos a suponerla que vamos a hacer para el ejercicio, que tome una base de cálculo en 6, porque se supone que si yo extraigo aquí una cantidad X de masa, porque digamos, aquí va la masa completa y justamente aquí se da la extracción, es decir, que toda esta corriente de aquí tiene una masa y toda esta corriente acá tiene otra masa. Entonces aquí al sumarse sale la masa completa aquí y se va por acá completa. Ahora, pueden asumir cualquier base de cálculo con tal que salga. En este caso vamos a asumir la unidad porque es lo más sencillo. Entonces vamos a asumir una base de cálculo de 1 kilogramos por segundo de agua, que es con el fluido que estamos trabajando en la planta termoeléctrica, y lo vamos a colocar aquí como 1. Esta es la base de cálculo para el ejercicio. Ahora, necesitamos de alguna u otra forma hacer un balance de energía. Bueno, aquí yo he puesto la expresión, pero vamos a hacerlo aquí para que vean de dónde sale esa expresión. Pues vamos a hacerlo acá porque aquí tenemos de alguna u otra forma el gráfico para poder guiar. A ver, el balance de energía vendría a ser el flujo másico, vamos a ponerle flujo másico E, que es el flujo másico extraído, por decirlo así, que se extrae en 3, que este sería igual a salida menos entrada, ¿verdad? Sería en este caso, 7 menos 3 sería H7 menos H en 3, más, en este caso, ¿cuál es el flujo másico que tenemos aquí? Como lo estamos asumiendo, el flujo másico aquí es 1. Por eso es muy importante que tratemos de poner la base de cálculo en un lugar donde tengamos suficientemente los datos suficientes para alguna u otra manera no tener muchas incógnitas. En este caso solo vamos a tener una, porque las propiedades de entalpía ya las tenemos halladas. Entonces, dicho eso, ya sabemos que el flujo másico es 6 es 1 por salida menos entrada H1 menos H6. Y esto va a ser igual a 0. Básicamente es como hacer un balance de calor ganado versus calor perdido. Es como que yo diga que mi calor ganado, en este caso, va a ser igual a mi calor perdido. Si lo paso al otro lado, sería coherente lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, una vez realizado ya el balance de energía en este intercambiador y materia en este intercambiador de calor, bueno, la expresión despejándola vendría a ser menos H1 menos H6 sobre H7 menos H3, que es la expresión que yo he puesto aquí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner H1 menos H6, lo podemos hacer directamente de las tablas, vamos haciéndolo paso a paso para evitar errores. H6 menos H1. No, perdón, es H1 menos H6. H1, H1 menos H6. ¿Listo? Si cogí bien, H1, pues ya se siente.
H6. Aquí está. Y para 7 vendría a ser H7 menos H3. Yo diría esta menos 3, ¿cuál es? 3 es. Listo. Entonces mi flujo mágico a qué va a ser igual. Es igual a menos este delta H16 dividido para el delta H73. Y listo, tenemos nuestro flujo mágico, que es el flujo mágico que entra por 3 o el que se extrae de 3. O sea, le puse que entra por 3 porque entra la turbina 2, pero en realidad se lo está extrayendo. Entonces, esto va a ser igual a ver, la masa que entra a la turbina 2, es decir, esta cantidad que entra es 1 menos lo que se extrae, que es lo que ingresa a la parte de la turbina que está acá, la turbina 2, sería 1 menos el flujo mágico que hemos hallado. Entonces, esa es la cantidad de masa que, bueno, va a extraer por la turbina 2, la que se extrae es por la parte de acá. Entonces, lo que se extrae más lo que se va por la otra turbina, al final termina dando la unidad, que es la base de cálculo que hemos elegido. Podrían haber elegido 10 y, bueno, les saldría la misma proporción, pero con unidades diferentes. O sea, lo importante aquí es que la sumatoria de ambos flujos que se dividen, al final terminen dando el flujo másico de base de cálculo. Y listo. Bueno, una vez que ya obtuvimos valores, podemos hallar lo siguiente, de alguna u otra manera ya en unidades de energía por tiempo. Ahora, ¿qué flujo mágico le ingresa al boiler? En este caso, ingresa la unidad, por lo tanto va a ser el mismo flujo mágico, esto, por el flujo mágico de base de cálculo, que es 1. Para la turbina 1 pasa lo mismo, puede hacer este trabajo por el flujo mágico 1, porque justamente es lo que sale del boiler, ingresa a la turbina 1. Ahora, lo que ingresa a la turbina 2 vendría a ser ese trabajo real de la turbina 2 por qué masa me ingresa al masa que entra a la turbina 2, vendría a ser este valor. Ahora, ¿qué masa tocaría ser bueno, para el calor tendríamos que hacer un balance. Lo mismo sería H5. H5, ¿qué masa tiene? Y aquí sería la sumatoria de lo que se va por acá y de lo que se va por el otro extremo. Entonces 5 va a tener como masa 1, en este caso, por H5. H5 que es 3, y ahí sería menos, a que sería igual, la masa que va a 4 sería igual a la que hemos hallado acá, en la turbina 4. Pero en la turbina 2 es corriente 4. Entonces sería este flujo másico por la entalpía en 4, ¿verdad? Entonces la entalpía en 4 es esta, más lo que se va por, lo que se extrae por 3, que es lo mismo que va para 8, que vendría a ser esta parte que está aquí, por la corriente en 8. La entalpía de la corriente en 8 sería este valor. Y listo. Ahí tenemos el calor en el condensador. Ahora, para la bomba no hay calor, por lo tanto cero, válvula cero, y el intercambiador de calor es igual a cero. Ahora, a ver, aquí está al revés. Esto de aquí no es calor. Este valor es el de acá y este valor es el de acá. Entonces, vamos a igualarlos antes de borrarlos. Ok, bueno, qué bruto. Sí, no. Vamos a ver, déjame ver si se puede hacer esto. Bueno, vamos a tener que hallarlo de nuevo, pero bueno, es sencillo. Así que en este caso, en las turbinas no necesitan calor, 0, 0, y el trabajo acá sí. El trabajo vendría a ser este trabajo que está aquí, en la turbina 1 era por la unidad, y el trabajo de la turbina 2, que en este caso era el de aquí, por el flujo mágico que va por aquí. Listo. El condensador no tiene trabajo, el boiler tampoco tiene trabajo, la bomba sí tiene trabajo. Vamos a ponerle 0 y 0 al intercambiador y la válvula. Ahora, la bomba.
caso la bomba vendría a ser por el flujo másico que es la unidad. Entonces vendría a ser el mismo. Sería esto por el flujo másico. Entonces, ahí ya tenemos. Entonces, ahí hacemos la sumatoria. Trabajo neto va a ser igual a la sumatoria de todos los trabajos netos acá. Entonces, vamos a hacer sumatoria de estos valores en la columna. Vamos a hacer lo mismo para el calor neto, que vendría a ser la suma de todos los calores netos, de todos los calores individuales de los equipos. Y listo. El balance, esto es como cuando, no sé cómo se sientan cuando algo les cuadra, como cuando están haciendo balances en el en materias súper complicados y terminan sumando y les cuadra todo. Básicamente para el ejercicio nos cuadra todo, que debería darnos igual a cero esa sumatoria de calores de trabajo, perdón, de trabajo y sumatorias de calores. O sea, calor neto más calor neto de más calor. Trabajo neto debería darnos cero y es lo que nos dio. Entonces ya hemos realizado el literal B, que es el balance de energía. Ahora, debemos hallar el literal C, que es básicamente hallar la eficiencia del ciclo. El trabajo neto ya lo tenemos, lo hemos tratado aquí, pero es el absoluto de este valor que hemos encontrado aquí. Acá está la fórmula del lado derecho de la pantalla. Trabajo neto en valor absoluto dividido para el calor absorbido. Por lo general, en los ciclos de potencia, el calor absorbido se da en lo que es el boiler, en este caso el caldero. Entonces, el calor absorbido correspondería a este valor. Entonces, simplemente la eficiencia es la división del trabajo neto dividido para el calor que ingresa o el calor absorbido. Entonces, este es el valor de la eficiencia del. Ahora, vamos al primer literal, que es el que lo hemos decidido dejar para el final. Y bueno, realizar estos diagramas no tiene un patrón o no es mecánico por lo general, pero para este caso, los ciclos de potencia se basan en ciclos Rankine por lo general, que son ciclos que ustedes van a poder observar bueno, cuando vean termodinámica, en este caso termodinámica 2. Ahora, este es un ciclo de Rankine, básicamente. Y estas líneas que están aquí es porque, bueno, la relación para un vapor sobrecalentado no es tan lineal. Entonces va a haber como un poco de curva en esta sección. Como les dije, no hay un patrón, pero debería parecerse un poco el gráfico. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente fijarnos en tres cosas. Para el diagrama TS debemos fijarnos en la columna de las temperaturas, la entropía y fijarnos bien en el estado que les corresponde. Por eso es importante determinar los estados. Ahora, comencemos por el punto 1. El punto 1 debe estar ligado con 2 y con 3. Entonces, esto es líquido comprimido, vapor sobrecalentado y vapor sobrecalentado. Como tenemos de referencia este gráfico, porque es un ciclo Rankine que se está representando en este ciclo, aunque son de redundantes, sí. Bueno, tenemos, miren, era líquido comprimido, vapor sobrecalentado y vapor sobrecalentado. Entonces, para que vaya de líquido comprimido a vapor sobrecalentado, debe pasar por sus etapas de saturación. Si nosotros colocamos el punto 1, voy a hacerle un poquito más de zoom, déjenme ver. Zoom, 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 en vista. Vamos a hacerle un poquito más de zoom. Listo. Como aquí podemos observar, este punto 1 es líquido comprimido como lo vimos en la tabla de las corrientes y debe llegar a un vapor 2, un vapor sobrecalentado en 2 y un vapor sobrecalentado en 3, fijándonos siempre en que el eje de las X es la entropía y el eje de las Y es la temperatura. Por lo tanto, ya ubicamos el primer punto, debe pasar de ley por un líquido saturado y esto es a presión y temperatura constante, llegar a vapor saturado e irse directamente a 2 y después caer a 3, que es lo que hemos estado, es como que vemos así básicamente, es ver de alguna u otra forma el esquema del ciclo Rankine y guiarnos de él, pero no es un patrón que se dé igual, porque si se fijan no es la misma gráfica, es diferente. Ahora, ya tenemos los tres primeros puntos. Bueno, en este caso, el punto 4 sigue estando vapor sobrecalentado y el punto 5 sigue estando en vapor sobrecalentado. Vamos a ver el diagrama.
4 y 5 sí están conectados, pero 5 y 4 también están conectados con 8. Entonces, vamos a ver el diagrama de ese que hemos realizado. Entonces, ya estamos en este punto. Sigue estando en 4 vapor sobrecalentado. Y después baja a donde baja a vapor saturado para de alguna u otra forma llegar hasta líquido saturado, que era la corriente en 5. Porque debe pasar eso, de vapor sobrecalentado debe llegar a un vapor saturado, de ahí a un vapor, a una mezcla de líquido vapor y llegar finalmente al líquido saturado, que es la corriente 5. Y bueno, tenemos eso, de ahí vamos a ver lo que es la corriente 6, que correspondería a un líquido comprimido, y la corriente 7 a una mezcla de líquido, a un líquido saturado y líquido vapor, que es la 8. Entonces, si se dan cuenta, 6 es líquido comprimido, 7 es un líquido saturado, va hasta acá, y me dicen que la 8 es una mezcla líquido-vapor. Entonces, con las condiciones de entropía y temperatura nos da este punto que está aquí. Y si se fijan, yo les mencioné antes que debe estar conectado 4, 5 y 8, y sí están conectados. Entonces, como les dije, no es de alguna u otra forma un algoritmo marcado, sino que debemos fijarnos en lo que les dije, la condición de la corriente y, en este caso, temperatura y entropía para este gráfico que estamos realizando. Lo mismo sería para la entalpía, el gráfico logaritmo de pH, pero en este caso fijándonos en el estado de la corriente, la presión y la entropía y la entalpía. Ahora, 7 debería estar unido según nuestro diagrama de flujo. Vamos a ver el diagrama de flujo, aquí está. 7 debería estar unido con 8, debería estar, que sí está unido con 8, pero está unido con 3 también. Y de ahí 3 se une con 2, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver el punto 7, donde lo hemos ubicado. El punto 7 está aquí y se debe juntar con 3, que es el que está acá. Entonces marcamos, como está en líquido saturado, para llegar a empatarse con 3, como es que es vapor sobrecalentado, debe pasar por presión y temperatura constante hasta llegar a una condición de vapor saturado y luego llegar a una condición de vapor sobrecalentado. Ahora, esta línea que está aquí, que es 3', está mal graficada, porque si nosotros observamos el diagrama de ese, de alguna u otra forma referencia, ese 3' es como que, no, no está bien graficado, sino que, bueno, esta línea entrecortada es como que estuviéramos asumiendo que, en este caso, la isentropía, o perdón, la entropía en 2 y 3 es la misma, debería ser una línea recta, porque estamos en el eje de entropía. Pero acá sí va a ser un poco curva. ¿Por qué? Porque 3' no significa que sea lo mismo que la real, porque esto es real y esto es isentrópico, pero debería estar en línea recta con 2 y 3, si es que se juntaran. Es decir, aquí iría mi línea entrecortada, así como que entre 2 y 3'. Una línea entrecortada recta para que indique que estamos juntando esos puntos. Entonces, eso es lo que faltó en este diagrama. No es que esté mal esta curva. Solo ubicamos el 3' de tal manera que sea una línea recta al juntar con 2 y 3', porque estamos asumiendo que tienen las mismas entropías, pero diferente a 3, porque esto es 3 real y esto es 3'. Entonces déjenme volver a la parte de aquí, que estamos aquí. Y bueno, ese sería de alguna u otra forma el diagrama TS, siempre realizando el domo de saturación para de alguna u otra forma ver en qué estado se encuentran y hacer un bosquejo un poco más exacto. Notar que esto es un bosquejo, no es un gráfico exacto, así que bueno, esto para el diagrama TS. Y lo mismo vamos a hacer para el diagrama pH y para el diagrama PV. Aquí solo les traje el diagrama pH, pero el PV es lo mismo. Graficamos el domo de saturación y bueno, vamos uniendo los puntos de acuerdo a los estados que tengan las corrientes. Si se dan cuenta, hay más líneas rectas en estos puntos. ¿Por qué? Porque al estar trabajando con presión, los ciclos por lo general trabajan con rangos de presión. Si se dan cuenta, hay 7000, 7900, 350, son presiones parecidas, nada que ver con las temperaturas, por lo tanto van a haber líneas rectas. Y también líneas rectas de acuerdo a la entalpía. ¿Por qué? Porque tenemos una válvula de estrangulamiento, que justamente se da en 7 y 8. Entonces, si observamos el punto 7 y el 8 tienen una línea recta de isoentálpico. Y así se hace el diagrama pH. Básicamente es coger y ubicar los logaritmos de las presiones, el rango, la más alta, la más baja y la intermedia, y comenzar a graficar. Uno se junta con 2, con 3 y ver los estados.
El 4 sigue siendo vapor sobrecalentado, pero para llegar a 5, que es líquido saturado, debe pasar por un vapor saturado y llegar a líquido saturado. Entonces, básicamente es el mismo principio. Vuelvo a repetir, saber el estado de la corriente y las propiedades que se necesitan para diseñar el gráfico o el bosquejo como tal. Y bueno, el gráfico PV se realiza de la misma manera. Y bueno, esto ha sido todo por el video, por el día de hoy. Espero les haya gustado. Trataré de dejarles lo que es el macro en la descripción del video. Y bueno, los veo en otro video ya entrando a lo que es ciclos de compresión de vapor y otros problemas más. Así que bueno, hasta la próxima y bueno, gracias por estar.